Vamos a empezar este análisis yendo directos al grano, a una de las preguntas yo diría más complejas y que más debate generan sobre la Biblia. Mucha gente, al leerla, percibe un contraste brutal, casi como si habláramos de dos personalidades distintas. Por un lado, un Dios de ira y castigo, y por otro, un Dios de amor y perdón. Es una tensión que, desde luego, merece la pena explorar a fondo. Para desenredar esta madeja vamos a seguir una hoja de ruta. Primero, plantearemos bien el dilema. Después, hablaremos de la ley frente a la gracia. Luego, veremos un concepto clave, la revelación progresiva, que lo cambia todo. Analizaremos cómo Cristo es el cumplimiento de todo lo anterior y, finalmente, uniremos las piezas para ver la historia completa. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en la cuestión, porque, a primera vista, estos dos testamentos pueden parecer tan diferentes, casi contradictorios. Bueno, para empezar, las diferencias estructurales saltan a la vista. No hablamos solo de la cantidad de libros. Fijaos en el tiempo que abarcan, los idiomas originales y, sobre todo, esto es crucial, los pactos que definen la relación entre Dios y la humanidad en cada momento. Son mundos distintos en apariencia. Y claro, todo esto lleva a esa percepción de un cambio de personalidad. En el Antiguo Testamento parece que el foco está en la ira de Dios contra el mal, en la justicia implacable. Y luego, en el Nuevo, el gran protagonista parece ser su gracia hacia quienes fallan. Esta aparente contradicción es, precisamente, la raíz de toda la confusión. Pero, para poder entender la historia en su conjunto, primero es fundamental pararse a pensar en la función de la ley en el Antiguo Testamento, porque a lo mejor no era para lo que la mayoría cree. Y aquí tenemos una cita del apóstol Pablo que es una auténtica bomba. Lo que nos viene a decir es que el propósito principal de la ley no era ser un manual de instrucciones para salvarse, sino más bien un espejo para que la humanidad se mirase y viera su verdadera condición. Es que la ley era un estándar, digamos, inalcanzable. Más de 700 mandamientos. Y con una norma muy clara. Si fallas en uno, es como si fallaras en todos. O sea, estaba diseñada, casi a propósito, para demostrar que por nuestros propios méritos, por mucho que nos esforzáramos, era imposible alcanzar la justicia. Entonces la pregunta es obvia. Si la ley no podía salvar, ¿para qué servía? ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Y aquí es donde entra en juego el concepto que de verdad lo resuelve todo. La idea es la siguiente. No es que Dios cambiara de opinión o de carácter. Es que su plan de redención, que siempre fue el mismo, se fue revelando poco a poco de forma progresiva. Es como leer una novela de misterio. El autor no te cuenta quién es el asesino en la primera página, ¿verdad? Te va dando pistas capítulo a capítulo. De hecho, la propia Biblia lo deja bastante claro. Aquí en Malaquías leemos que la naturaleza de Dios es inmutable. Él no cambia. Lo que cambia es cómo se revela a la humanidad y, por tanto, nuestra comprensión sobre Él. Y si rascamos un poquito, vemos que esa imagen simple de Dios malo en el Antiguo, Dios bueno en el Nuevo, se cae por su propio peso. Misericordia en el Antiguo Testamento, a raudales. La paciencia con Israel, los profetas, la oportunidad a Nínive. Y el juicio en el Nuevo, pues también, Jesús fue muy duro con la hipocresía, habló del infierno, y ni hablemos del libro de Apocalipsis. No son excluyentes. Y todo este camino nos lleva inevitablemente al punto central de toda la historia, a la figura que lo une todo, Jesús. Vamos a ver cómo en él se resuelve este aparente conflicto. Pablo vuelve a usar una metáfora potentísima. Dice que la ley fue nuestro ayo. Un ayo, en aquella época, era como un tutor, un sirviente que llevaba al niño al colegio. No era el maestro, solo lo conducía hasta él. Pues esa era la función de la ley, conducirnos a aquel que de verdad podía salvarnos. Aquí vemos la solución en 3 actos, por así decirlo. Primero, Jesús vive una vida perfecta, cumple la ley donde todos habían fallado. Segundo, en la cruz paga la deuda que exigía la justicia de Dios por el pecado. Y tercero, con su resurrección inaugura un pacto totalmente nuevo, basado en la gracia. En la cruz, la justicia perfecta y el amor infinito se abrazan. Dios es, a la vez, justo y el que justifica. O sea, que el punto crucial es este. El Antiguo Testamento nos pone delante el diagnóstico completo del problema, que es el pecado y nuestra incapacidad, y el Nuevo Testamento nos presenta la solución, la cura definitiva, que es Cristo. Y esto nos lleva ya a la conclusión, al momento de atar todos los cabos y contemplar la gran panorámica de esta historia bíblica unificada. No son 2 historias, ni mucho menos 2 dioses. Es más bien como un edificio. El Antiguo Testamento son los cimientos, sólidos, profundos, indispensables, y el Nuevo Testamento es el edificio que se levanta sobre ellos, mostrando en plenitud al mismo arquitecto, un Dios que es santo sí, pero también misericordioso y justo. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues, resumiendo mucho. Primero,
que hay un solo Dios, cuyo carácter no cambia. Segundo, que el Antiguo Testamento nos muestra el estándar de Dios y lo lejos que estamos de él. Tercero, el Nuevo nos muestra la solución de Dios a ese problema, la gracia. Y cuarto, y esto es muy importante, la diferencia no está en Dios, sino en nuestra percepción, que queda totalmente transformada por la obra de Cristo. Así que, al final, la pregunta que queda en el aire es esta. Si asumimos que la justicia y el amor de Dios no son opuestos, sino que siempre han ido de la mano, ¿no cambia eso por completo la forma en que leemos cada página de la Escritura? Nos invita a buscar en cada pasaje, no una contradicción, sino un capítulo más de una única y grandiosa historia de redención.